Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hablamos de Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel mundial, y sobre todo, de una situación que podría ponerla en una posición de peligro. Y aquí es donde entra en juego nada más y nada menos que Kerem Bürsin. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar esta historia que mezcla la fama, la privacidad y, quizás, la necesidad de protección. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título dice, Hande Erçel en peligro, Kerem Bürsin debe intervenir. Esto, desde luego, suena a película de acción o a un drama de telenovela, ¿verdad? Pero la realidad a veces supera a la ficción. En el mundo del espectáculo, las estrellas están constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada relación que tienen, cada detalle de su vida privada se convierte en material para los medios de comunicación y para las redes sociales. Y aunque la fama tiene sus cosas maravillosas, también conlleva una carga pesada, una constante exposición que puede, en ocasiones, cruzar límites. La cuestión de la seguridad y la privacidad de las celebridades es un tema recurrente. Cuando hablamos de peligro en este contexto, no siempre nos referimos a un riesgo físico inminente en el sentido más literal, aunque tampoco podemos descartarlo por completo. A menudo el peligro al que se enfrentan las figuras públicas se manifiesta de formas más sutiles pero igual de dañinas: el acoso constante, la invasión de la privacidad, la difusión de información falsa o malintencionada, o incluso un seguimiento obsesivo por parte de fans o de personas con intenciones poco claras. Y es precisamente en estas situaciones donde a veces el apoyo y la intervención de personas cercanas se vuelven cruciales. Muchos de ustedes, al igual que yo, conocen y admiran a Hande Erçel por su talento actoral, por su carisma y por su belleza. La hemos visto brillar en producciones que han sido un éxito rotundo, como Love is in the Air, donde compartió pantalla y, como todos sabemos, también una conexión especial con Kerem Bürsin. Su relación, tanto profesional como personal en su momento, fue seguida con gran interés por millones de fans alrededor del mundo. Y es esta conexión, esta historia compartida, la que nos lleva a pensar en la posible intervención de Kerem. ¿A qué tipo de peligro nos referimos específicamente? Si bien no tenemos detalles oficiales o confirmados sobre una amenaza concreta y grave que ponga en riesgo directo la integridad física de Hande, sí que hay un patrón de comportamiento por parte de algunos sectores del público que raya en lo preocupante. Hablamos de la obsesión de ciertos fans que pueden llegar a ser invasivos, de la forma en que algunos medios o cuentas de redes sociales se dedican a especular, a inventar o a difundir rumores sin ningún tipo de filtro, afectando la imagen y la tranquilidad de la actriz. En Turquía, el fenómeno del stalking o acoso es un problema que ha afectado a varias figuras públicas, y la línea entre ser un fan apasionado y un acosador puede volverse peligrosamente fina. Las redes sociales, que han sido una herramienta poderosa para que los artistas conecten con su audiencia, también pueden convertirse en un arma de doble filo. Un comentario invasivo, una foto publicada sin permiso, un rumor que se viraliza sin piedad, todo esto puede generar un ambiente de tensión y, sí, de inseguridad para la persona que está en el ojo del huracán. Imaginen estar constantemente vigilados, que cada movimiento sea analizado, que se inventen cosas sobre su vida privada o que se difundan rumores que pueden dañar su reputación o su bienestar emocional. Eso, sin duda, es una forma de peligro. Ahora, ¿por qué pensamos que Kerem Bürsin debería intervenir? La respuesta es multifacética. Primero, la historia que comparten es innegable. Fueron pareja, trabajaron juntos en un proyecto que los catapultó a la fama mundial, y mantuvieron una relación que fue seguida con devoción por sus seguidores. A pesar de que su relación sentimental haya terminado, es posible que el respeto mutuo y el cariño que se profesaron aún perduren. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y marcadas por la competencia, la complicidad entre Hande y Kerem fue algo especial. Segundo, Kerem, como figura pública y como alguien que ha vivido de cerca la intensidad de la fama y el escrutinio mediático, seguramente entiende mejor que nadie los desafíos a los que se enfrenta Hande.
Él mismo ha sido objeto de atención constante y sabe lo que significa lidiar con la presión y la invasión de la privacidad. Por lo tanto, si percibe una situación que podría estar afectando negativamente a Ande, su experiencia y su empatía podrían llevarlo a querer ofrecer su apoyo. Tercero, y esto es una especulación, pero una muy plausible, la intervención de Kerem podría venir en forma de un mensaje de apoyo público, un gesto que recuerde a todos la importancia del respeto hacia Ande. A veces, la opinión o el respaldo de una figura pública respetada puede tener un gran impacto en la percepción general del público. Un simple tuit, una declaración discreta, o incluso un comentario en una publicación podrían ser suficientes para disuadir a aquellos que están cruzando la línea. También podría ser una intervención más directa, hablando con Ande, ofreciéndole consejo o incluso ayudándola a tomar medidas legales si la situación lo amerita. Es importante recordar que aunque Kerem y Ande ya no estén juntos sentimentalmente, su vínculo profesional y la amistad que puedan haber mantenido no desaparecen de la noche a la mañana. Ellos compartieron una etapa muy importante de sus vidas y carreras. Es natural que exista una preocupación mutua, especialmente si uno percibe que el otro está pasando por un momento difícil o enfrentando algún tipo de amenaza. Además, pensemos en la dinámica de poder en este tipo de situaciones. Los acosadores o aquellos que invaden la privacidad buscan, en muchos casos, una reacción, una atención. Si una figura pública de la talla de Kerem Bürsin, quien tiene una gran legión de seguidores y una voz influyente, interviene de manera positiva, podría desviar esa atención no deseada y mostrar una unidad contra el acoso. Sería un mensaje claro de que no se tolera la invasión de la privacidad ni el acoso a figuras públicas. También debemos considerar que no toda la atención que reciben los famosos es negativa. Sus fans son la base de su éxito. Sin embargo, cuando esa admiración se transforma en obsesión y en comportamiento invasivo, es ahí donde reside el peligro. Y para una mujer como Ande que se encuentra en una industria a menudo dominada por la mirada masculina, esta vulnerabilidad puede ser aún mayor. ¿Qué tipo de intervenciones podría realizar Kerem? Podría ser tan simple como recordar a los fans, a través de sus propias redes sociales, la importancia de la privacidad y el respeto. Podría ser un mensaje generalista que no apunte directamente a una situación específica, pero que sea un recordatorio para toda su comunidad de seguidores. O en un escenario más directo, si él tiene conocimiento de una amenaza particular, podría ofrecer su ayuda de manera más personal, quizás a través de canales de seguridad o legales. Es crucial entender que no estamos aquí para crear alarmismo ni para difundir rumores. Al contrario, este vídeo busca generar conciencia sobre los desafíos que enfrentan las celebridades y la importancia de la protección de su privacidad. Y al mismo tiempo explorar la posibilidad de que figuras cercanas, como Kerem Bürsin, puedan jugar un rol significativo en ofrecer apoyo y protección. La fama es un arma de doble filo, y los artistas, a pesar de su brillo público, son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. Ande Erçel, con su éxito arrollador, está expuesta a un nivel de escrutinio que va más allá de lo profesional. Si las circunstancias la ponen en una situación de peligro, ya sea emocional, de privacidad o incluso físico, es natural que pensemos en aquellos que han compartido su camino y que podrían tener la capacidad e incluso la voluntad de ofrecer su apoyo. En este sentido, la figura de Kerem Bürsin, por su historia compartida con Ande y por su propia experiencia en el mundo del espectáculo, se vuelve relevante. La intervención de Kerem, si se diera, no sería solo un acto de amistad, sino también un pronunciamiento contra el acoso y una defensa de los límites saludables entre la vida pública y la privada. Sería un recordatorio para todos de que, detrás de las pantallas y las redes sociales, hay personas reales que merecen respeto y seguridad. En resumen, el título Ande Erçel en peligro, Kerem Bürsin debe intervenir, nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la fama y la necesidad de protección que tienen las figuras públicas. Hemos abordado las diferentes formas en que el peligro puede manifestarse en el mundo del espectáculo, desde la invasión de la privacidad hasta el acoso online. También hemos analizado por qué la intervención de Kerem Bürsin podría ser significativa, dada su historia compartida con Ande y su propia experiencia en la industria. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante y les haya dado una nueva perspectiva sobre los desafíos que enfrentan nuestros artistas favoritos. La intención principal de este contenido es generar conciencia y debate sobre temas importantes como la seguridad y la privacidad de las celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su atención es invaluable para nosotros.
Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem debería intervenir? ¿Qué otras formas de peligro creen que enfrentan las celebridades? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y poder interactuar con ustedes. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo, por favor, denle un gran me gusta para apoyarnos, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.